Sistemas de energía solar. ¿Qué sistema debería yo comprar? Porque muchas personas piensan que solamente un sistema de energía solar es paneles y baterías. Pues no, el día de hoy te voy a explicar cuáles tipos de sistemas de energía solar podemos encontrar en el mercado. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Energía solar. ¿Y esto realmente funciona? Ciertamente. Un gran saludo a los poderosos miembros de este canal: Heriberto, Harrison, Ramírez, Hanner, Julián, Fabián y Jaime. Muchísimas gracias por apoyarme en la creación de contenido. Bueno, vamos a empezar por el clásico sistema aislado off-grid, como yo le llamo sistema aislado off-grid puro. ¿De qué consta? Básicamente va a constar de paneles solares, controlador de carga, baterías e inversor. Bueno, también tendríamos lo que es los accesorios, como el cableado, las protecciones, estructura y demás. Pero en este video vamos a concentrarnos en los componentes principales. Cada uno de los componentes principales de estos sistemas aislados, puros, off-grid, van a cumplir una función específica. Los paneles solares van a generar energía a partir de los rayos del sol. Y algo muy curioso, realmente los paneles funcionan es con la luz del sol, no con el calor. El controlador de carga se va a encargar principalmente de gestionar ese proceso de carga que nosotros estamos iniciando de producción de energía para almacenarlo en las baterías. El controlador de carga, la función principal que va a realizar es cortar la energía cuando las baterías estén llenas. Y no solamente eso, también la va a regular. Cuando las baterías estén descargadas o comiencen a descargarse, el controlador de carga va a permitir el flujo de energía desde los paneles hacia las baterías. Las baterías son los elementos que nos van a permitir a nosotros almacenar esa energía. El inversor nos va a permitir transformar la energía que hemos almacenado en las baterías en forma de corriente directa, la va a transformar en corriente alterna y ya esa corriente alterna la vamos a utilizar nosotros básicamente pues en nuestros electrodomésticos, porque esa corriente alterna va a ir exclusivamente en el tablero eléctrico que tengamos en nuestra vivienda. ¿Por qué no conectamos directamente los paneles al inversor? Básicamente porque los paneles van a funcionar muy variablemente. Realmente la constancia eléctrica nosotros la vamos a tener es de las baterías. La variabilidad de producción nosotros la vamos a aprovechar para llenar las baterías en un periodo de tiempo variable, dependiendo del HSP o la hora solar pico del lugar donde estemos. Estos sistemas aislados puros se utilizan por lo general en lugares donde no hay energía, no hay ninguna otra fuente de energía. Podríamos decir que son de los primeros sistemas que han empezado a existir y pues realmente el retorno de la inversión no se va a ver reflejado. Lo que nosotros vamos a tener es como tal un servicio de energía. Después tenemos los sistemas aislados con inversor multifuncional. Básicamente es lo mismo que el sistema anterior, pero la gran diferencia es que nosotros en el inversor vamos a tener concentrado el controlador de carga de paneles solares, el inversor, y además de eso vamos a tener un cargador de baterías de corriente alterna. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Si nosotros tenemos energía de la calle o energía de una planta de gasolina y los paneles en ese momento no están funcionando por X o Y motivo, podemos generar la energía y cargar nuestras baterías sin los paneles solares, o sea, cargar las baterías con corriente alterna, ya que este cargador va a transformar la corriente alterna en corriente directa para almacenarnos en nuestro grupo de baterías. Estos sistemas realmente son un poco más eficientes. Podemos, por experiencia propia les digo, tener un poco más de paneles, un poquito menos en baterías y aprovechar al máximo un poco más los paneles. No es tan aprovechable como los sistemas híbridos off-grid, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante.
Después tenemos los sistemas de inyección a la red, los sistemas de inyección a la red puros. En estos sistemas podemos utilizar, por ejemplo, microinversores o inversores de cadena. Estos inversores no van a cargar baterías, no tienen la opción para cargar baterías. Básicamente, estos inversores van a transformar la energía que vamos a producir en los paneles solares directamente en corriente alterna. Pero estos inversores tienen que estar acoplados con la red eléctrica. ¿Por qué? Porque como lo hemos hablado con anterioridad en otros videos que hemos presentado en este canal y también lo hemos tratado en nuestro curso. Si no has participado en ninguno de nuestros cursos, te recomiendo que participes ya mismo de uno de ellos. Básicamente estos paneles, como funcionan de forma muy variable, necesitamos un apoyo de la red para poder garantizar un servicio constante en nuestra casa. Estos sistemas de inyección a la red se enfocan principalmente en generar un ahorro. Tenemos como fuente principal la energía tradicional y los paneles lo que van a hacer es comenzar a disminuir el consumo que estamos ejecutando de la red de la calle. Podemos llegar a tener ahorros increíbles del 90, 50, 95% o es más. Si podemos llegar a producir más energía de la que necesitamos y tenemos formalizado el proyecto con el operador de red, vamos a tener algo que se llaman excedentes. Vamos a comenzar a vender energía y entonces al final del mes vamos a tener un cruce de energía. Y entonces al tener este cruce de energía, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? Pues que en el recibo te va a aparecer: compraste tanto, vendiste tanto y no pagas nada, o la empresa de energía te va a quedar debiendo. En esos sistemas necesitamos un componente adicional que se llama contador bidireccional. El contador bidireccional va a estar contando cuánta energía estamos comprando de la red y se va a parar cuando los paneles estén suministrando suficiente energía en nuestra casa. Cuando los paneles están funcionando de cierta forma, entonces con cierta potencia, por ejemplo, están produciendo 300 vatios, necesitamos 1000, pues compramos al operador solamente 700. Pero si estamos produciendo 900, al operador solamente le compramos 100. Y si estamos produciendo 1000, pues no compramos nada, tenemos full ahorro. Y si estamos produciendo 1500, pues al operador de red le vamos a vender 500. Entonces son sistemas que son súper rentables. Podemos recuperar la inversión en 3 años, 5 años o menos. Pero estos sistemas siempre van a tener que tener en cuenta la energía de la calle, porque si se va la energía de la calle, bailas, te quedas sin energía, así tengas energía de tus paneles solares. Después vienen mis favoritos, los sistemas aislados híbridos off-grid, con baterías o sin baterías. ¿Cómo funcionan? Muy sencillo. Primero tenemos los que tienen baterías. Estos sistemas, la clave principal son los inversores híbridos off-grid. Estos inversores se pueden programar como prioridad paneles solares. Entonces toda la energía que produzcan nuestros paneles solares se van a la casa. Si llega a necesitar más energía, se puede colocar como prioridad número 2 la energía de la calle. Podemos tener grandes ahorros en el día. Si tenemos baterías, podemos almacenar los excedentes de energía en las baterías y programar este poderoso inversor híbrido para que cuando se vaya la energía, tome la energía de las baterías y nunca nos quedamos sin energía. O en los modos de funcionamiento podemos programar que los paneles sean la primer prioridad, o sea, la casa se alimente directamente con los paneles. Segunda prioridad, las baterías, y cuando se descarguen las baterías, tome la energía de la red. Grandes ahorros, poca cantidad de baterías. Siempre recomiendo a mis clientes que prioricen su consumo en el día para poder aprovechar al máximo el ahorro que está generando los paneles solares. Después vienen los que vienen sin baterías, básicamente lo mismo, pero vamos a colocar la prioridad. Primero los paneles, después la red. Tenemos un gran ahorro en el día y el día de mañana, si queremos comprar baterías, lo podemos hacer y el inversor va a ser compatible con ello. Estos inversores son híbridos off-grid. Son sistemas aislados básicamente.
Después tenemos los híbridos on-grid. La gran diferencia es que los híbridos off-grid, los anteriores, no van a vender excedentes. Estos últimos tienen todas las funciones. La clave principal también es el inversor. Lo que va a hacer es aprovechar la energía de los paneles para el consumo interno de tu casa. Se puede programar que cargue las baterías, que nunca las use, solamente las utilice si se va la energía, y se apoya con la red. Y cuando tenemos más producción de la que necesitamos, se vende la energía. Hay que tener mucho cuidado porque cuando involucramos la red, estos inversores tienen que tener unas certificaciones. Yo llamaría al operador de red y le preguntaría qué requerimientos quieren para poder ejecutar un proyecto on-grid o de inyección a la red normal o híbrido. Por lo general los operadores de red, las empresas de energía van a pedir unos requerimientos y muchos equipos, muchos inversores no cumplen. Ojo con eso, no te pongas a comprar un inversor porque sí, porque está barato, sin validar las normativas, las certificaciones, si estás pensando en vender excedentes. Si tienes un sistema híbrido, no hay mucha preocupación al respecto porque por lo general en la mayoría de los países no te van a pedir certificaciones, nadie te va a venir a joder la vida porque tenés un sistema totalmente independiente. Ya cuando es un sistema que vende excedentes, sí tenés que formalizar, hablar con el operador de red para ver qué tanto te va a pedir. Estos son los sistemas principales que tenemos, ya saben. Si necesitamos el servicio, no tenemos energía, tenemos que direccionarlos por algunos de los sistemas híbridos off-grid o sistemas off-grid. Si tenemos energía y buscamos ahorro y rentabilidad, recuperación de la inversión, ya tenemos que ver una solución on-grid. O podemos también utilizar un híbrido off-grid, pero priorizar nuestro mayor consumo en el día, trabajar sin baterías. Hay inversores que trabajan sin baterías y ahí sí ya vemos el ahorro. Recuerden las recomendaciones que les hice el día de hoy. Ya muy próximamente vienen las sorpresas para que se queden aquí. Les voy a comentar todas las ventajas que tienen al estar suscrito a este canal de YouTube. Nos vemos en una próxima clase gratuita y no olviden suscribirse. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, es hora del soborno. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja, la caja. Bueno amigos, la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual. 4 clases en vivo conmigo a través de Google Meet y tu plataforma por un mes. Plataforma donde está todo el contenido del curso. Vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma y las charlas son en vivo conmigo. La sorpresota es la beca del 80%. Eso es muy barato, más barato que comerse 2 salchipapal. La segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en Colombia y recibir una asesoría básica gratuita. La tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de Amazon los productos que te recomiendo. Productos que yo mismo he verificado sus características y te los recomiendo muchísimo de forma segura a través de Amazon. La siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube, para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solares. Y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de WhatsApp VIP de forma gratuita, donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido, el próximo video, la próxima videoclase gratuita del Profe Cris. Entonces muchas gracias por haber estado en este video y nos vemos en una próxima clase.